los buenos días a todos nuestros oyentes que siempre sábado a sábado nos escuchan. Estamos aquí para una enseñanza más, sus hermanos Nufio, tanto Marlene como Diego, mi esposo amado que ahorita me estará acompañando. Y esta mañana traemos la enseñanza número 14, que es la parábola de la higuera. Entonces estaremos hablando acerca de esta parábola que está en los tres evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Pero nosotros vamos a estar analizándola en Lucas 21 del 29 al 38. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que se van a añadir, que van a ver la enseñanza más tarde. Gracias por estar con nosotros, y pues esta mañana la estamos dando un poquito temprano, ¿verdad? Porque tenemos un paseo familiar, y pues gracias a ustedes por entender esa razón también. Así es, muy buenos días a todas aquellas personas que están con nosotros, que se van a unir, aquellos familiares, amigos, hermanos que sábado a sábado escuchan nuestra enseñanza y la enseñanza de Dios. Le damos gracias al Señor por sus vidas. Como decía mi esposa, ahora estamos haciendo una hora más temprano tenemos una salida familiar, pero vamos a estarnos gozando como lo hacemos cada sábado en la palabra del Señor. Pero antes de todo vamos a ponernos en las manos del Señor, y que sea su Espíritu y sea su palabra la que nos llene, la que nos dé esa consolación, ese refugio que solamente ellos pueden dar. Amén. Amén. Amantísimo Padre Santo que estás en el cielo, Señor, santificado es tu nombre en todo momento, mi Dios. Padre, te damos gracias por este hermoso día, Señor, que tú nos has regalado de vida, porque un día más, Señor, pudimos abrir nuestros ojos, Padre, y ver la luz del día, Señor. Y solo con eso, Señor, somos bendecidos porque tenemos vida, Padre Santo. Padre, ahora te pedimos que seas tú, Señor, y que seas tú, Señor, dándonos de tu palabra, Padre. Que sea tu Espíritu, Señor, poniendo palabras en nuestras bocas. Úsanos, Señor, como esos instrumentos, como esos vasos de barro. Que la excelencia, Señor, siempre sea para ti, porque eso es lo que somos, unos simples instrumentos para tu honra y para tu gloria, Padre. Señor, dejo en tus manos este tiempo para que sea tu palabra, Señor, que nos hable, y que también le pueda llegar a aquellas personas que nos ven a través de estos medios. Que sea tu palabra, mi Dios, la que llegue, Señor, a que llene sus almas, y que sabemos de que esa es la única palabra, Señor, que llena nuestra alma, Padre. Te damos gracias, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos, y que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, entonces vamos a empezar para avanzar. Está en Lucas 21, vamos a leer del 29 al 38. Realmente es una parábola muy corta, y vamos a tratar de sintetizarla, o sea, de darles lo más, ¿verdad? Los más detalles posibles, pero a la misma vez hacerla corta, porque sabemos de que muchos también tienen otros planes hoy. Vamos a ir a Lucas 29, dice así. Jesús estaba hablando con los discípulos de muchas cosas, en Lucas 21, también en Mateo 24, antes de que le diera esta parábola a los discípulos. Y dice, Jesús también les propuso esta comparación. La palabra del Señor está en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice, fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y les da una advertencia. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Y ya después dice, de día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado Los Olivos, y toda la gente madrugaba para ir al templo a oír. Así que Jesucristo ahí les está hablando a ellos, es como que les está, ¿verdad?, dando una advertencia, pero a la misma vez una esperanza, porque Él les habla de algo que iba a suceder.
y usa la higuera Jesucristo como otro símil para poder explicarles que algo venía, que dice va a ser como la higuera, y también habla acerca les hace pensar a ellos acerca de cómo es una higuera, ¿verdad? Les dice que cuando ya viene el verano, ellos saben de que cuando brotan las hojas, ellos saben que el verano está cerca. Entonces, él así les dice, cuando estas cosas sucedan, es porque mi venida está cerca. Entonces, ellos siempre le preguntaban, siempre querían indagar, siempre querían saber, hacían preguntas, así como mucha gente tal vez al día de hoy pues se pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo va a venir Jesucristo? Jesucristo va a venir en las nubes, va a venir por los redimidos, por lo que les están esperando, y los discípulos tenían amor, esa curiosidad. Amén. O sea que esta parábola más bien es como una similitud, como una comparación de señal, de una señal, porque estaba leyendo aquí, amor, y el contexto de Lucas 21-29, si nos vamos como a los 22 al 25, está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Dice que les está dando estas señales para que se preparen para cuando venga la venida de Él. Entonces, si miramos, es un contexto que viene con lo mismo de la higuera. O sea, cuando Él dice que miren cuando la higuera da sus brotes, ya sabemos que es el verano. Entonces, cuando sucedan estas cosas que Él da, y Él da esas cosas que van a suceder, es porque la venida del Señor está cerca. Sí, me imagino que los discípulos le preguntaban eso, porque imagínense en aquel entonces, ellos estaban sufriendo tanto, estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo de una manera tan extrema, de que me imagino que ellos querían saber, ¿verdad? Tal vez como muchos ahora en día de nuestros hermanos alrededor del mundo, familiares o amigos, están sufriendo tanto. Hay veces la vida puede ser tan cruel, suceden circunstancias, enfermedades que no esperamos, hay veces suceden cosas que la verdad no estamos preparados para cómo enfrentarlas. El ser humano sufre mucho. Con Cristo o sin Cristo vamos a sufrir, ¿verdad? Pero obviamente Cristo es nuestro refugio, Él es quien nos da la fortaleza, la paz, el gozo, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de los problemas y de las enfermedades. Entonces, ellos querían saber, ellos estaban ansiosos por saber, bueno, dinos cuándo va a suceder eso. Entonces, Él es aquí donde les dice, ¿verdad? Les enseña, no, miren, va a ser como la higuera. También me imagino que es una señal de que ellos tengan, ¿verdad? Paciencia también en esperarlo, ¿verdad? Y que no se inquieten. Pero esto es lo que vamos a estar hablando del día de hoy, la venida de Jesucristo, que es eminente, es incuestionable, va a suceder, aunque mucha gente tal vez la tenga por retraso, ¿verdad? Y eso es lo que está hablando aquí, como le decía en el contexto, dice la venida del Hijo del Hombre. Sabemos de que el Señor Jesucristo va a venir, sí, va a venir eminentemente y literalmente. Esa eminentemente es la que está hablando aquí, amor. Eminentemente quiere decir de que va a suceder. Ajá. O sea, de que la palabra eminente es como no hay algo, duda alguna. Ajá, no hay duda, o no hay algo que uno diga, no, pues pueda que suceda, o pueda que no. Eminente es de que va a suceder. En algún tiempo, no sabemos cuándo, pero sabemos de que eso está por suceder. Sí, y eso es la palabra eminente. Sabemos de que el Señor va a venir ¿por quién? Por su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? La iglesia no va a venir por la iglesia por una religión o una dominación dada por el hombre. No va a venir por la iglesia romana, no va a venir por la iglesia apostólica, no va a venir por la iglesia cristiana, no va a venir por la iglesia metodista, no va a venir por la iglesia. Tantas religiones que hay, no van a venir por una de esas religiones, va a venir por todo aquel que tenga el Espíritu Santo morando en él, porque ese es el sello de nuestra redención, dice la palabra del Señor. O sea que Él va a venir por su iglesia, y la iglesia es, hermanos, usted y yo que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Todo aquel que hace lo que el Espíritu le manda hacer, eso es por el cual Jesucristo va a venir. Y hay unas señales, y es un regreso eminente de que va a suceder. Pero si miramos ahora y miramos las señales, amor, conforme la palabra lo dice,
la venida del Señor está muy cerca. Sí, y cada día, ¿verdad? Miramos tantas cosas que suceden alrededor del mundo, tantas maldades. Bueno, estaremos hablando más adelante cuáles fueron esas señales. Que Él dijo, miren, o sea, ustedes son hijos de luz, no están en tinieblas para que este día los sorprenda y los agarre desprevenidos. Hemos hablado acerca de la red, hemos hablado de las 10 vírgenes, hemos hablado de todo esto, Jesucristo advirtiéndonos, o sea, no usa una parábola, usa muchas que van a lo mismo, van a la misma finalidad. ¿Por qué será? Es porque quiere Él que el ser humano entienda de que un día llegará el fin para esta raza humana. Un día llegará. Entonces miremos algunos versículos, amor, que avalan eso. 2 de Pedro 3:9. Sí, dice así: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y mire, aquí en el 10 también dice, amor, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. O sea, que como usted decía, en otras parábolas hemos hablado del fin del mundo. Hemos hablado de cómo esta tierra gime, amor, porque fíjese que eso, hace poco estaba escuchando de que cómo la tierra, en las noticias estaba escuchando, de cómo la tierra está gimiendo, de que ya no aguanta, ya no soporta tanta contaminación, ya no soporta tanta, hasta dice que en el aire estamos oliendo ya la contaminación, porque y va a llegar un punto donde el mundo ya no, o sea, la tierra, el globo terráqueo no va a soportar lo que el ser humano estamos haciendo. O sea, que él va a tener que, me gustó mucho porque dice, la tierra va a llegar a un punto que nos va a abordar. Quiere decir eso, que nos va a tirar, porque ya no va a aguantar tanta presión de que estamos. Imagínense qué triste, ¿verdad? Porque Jesucristo, el Dios, desde el principio, creó la tierra para el ser humano. La hizo habitable, saludable, puso toda a nuestra disposición, pero nosotros nos encargamos de destruirla, más bien de dañarla con tanto humo, con tanta pollution que hay, con tanta cosa. No cuidamos los ríos, tiramos lo que sea a los ríos. Está pronosticado, ¿verdad?, por científicos y personas que son especialistas en estos asuntos, de que no vamos a tener agua potable en no muy lejanos tiempos, hermano. No estamos hablando de mucho tiempo adelante, estamos hablando de pocos años. En el futuro ya no va a haber eso. También muchos animales marinos están muriendo. ¿A causa de qué? Porque tiramos lo que sea en el mar, no nos importa. Entonces es horrible lo que estamos haciendo, ¿verdad? Como usted dice, y tarde o temprano no va a soportar ya la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros hemos causado eso también, y porque está profetizado en la palabra de Dios, y la palabra de Dios no miente. Todo lo que está aquí tiene que suceder. Entonces, si usted es un creyente o si usted cree en Dios, sepa que esta es la palabra de Dios y que usted no puede hacerse a oídos sordos y simplemente decir, pues, ¿verdad? ¿Quién sabe cuándo sucederá? ¿Cuándo va a venir el Señor? Vienen diciendo esto hace miles de años y no sucede. Bueno, dice la palabra de Dios que ahora está más cerca la venida de Él que cuando creímos. Y mire todo lo que se mira el día de hoy. Mi padre me cuenta cómo era en su generación. Yo miro ahora mi generación cómo está absolutamente contaminada, hablando en todos los aspectos, tanto, ¿verdad? El mismo ser humano provoca tanta enfermedad que hay, tanta violencia. Yo no me imagino cómo mis nietos van a vivir, no sé si mis nietos van a llegar, y cómo va a ser la vida cuando mis nietos estén en este mundo. Cada vez va mundo más, como le digo, tanta contaminación, tanta fábrica, tanto afán de las personas querer ser más poderosos en esta tierra. Pero bueno, vámonos a Hechos 1:6, amor, cuando usted habló algo de que el Señor va a venir en las nubes, y como ustedes decía ahorita, muchos se preguntarán, los apóstoles se preguntaban, ¿por qué?
porque en aquellos tiempos me imagino que para ellos, amor, fue muy difícil porque ellos son los primitivos de la iglesia. O sea, a ellos les tocó comenzar la nueva era, comenzar el nuevo tiempo de la iglesia. Para nosotros ahora es muy fácil tener una Biblia, para nosotros ahora es muy fácil escuchar la palabra del Señor, pero en aquellos tiempos, amor, ellos tenían muchas preguntas, muchas dudas. Y vamos a ver en Hechos 1:6, donde dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo que liberes a Israel y restaures nuestro reino? ¿Por qué? Porque todas estas cosas ellos ya las habían escuchado. Ahora querían saber cuándo era que iban a venir. Ellos pensaron que en su tiempo iba a ser un tiempo después. Ya han pasado 2000 años y esto todavía se sigue predicando. Y es que como Jesucristo les dijo, ¿verdad? No pasará de esta generación para que ustedes miren estas cosas. Jesucristo realmente también les estaba hablando de la caída de Jerusalén, ¿verdad? Sí, muchas cosas que pasaron después de que ellos han pasado muchas cosas. Imagínense en el año 70 después de Cristo que este rey mandó a destruir el templo del Señor. Después miraremos cómo los hijos del Señor han venido siguiendo persecución, pero si el Señor lo dijo. Entonces Él les contestó en el 7: solo al Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. A ustedes no les corresponde saberlo. ¿Por qué les decía Jesús esto, hermano? Porque imagínense que nosotros sepamos en qué fecha va a venir el Señor. Entonces me imagino que muchos estarían preparados, angustiados, muchos, como dice, ¿verdad?, prepararían sus ropas para estar listos para ese día. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber una reunión con Él en las nubes, sabemos que va a haber una boda en los cielos, espiritualmente hablando, va a haber un banquete de las bodas. Entonces mucha gente estaría arreglando sus caminos, sus vidas, sus hábitos, estaría dejando pecados, vicios, embriagueces, adulterios, fornicaciones, mentiras, hechicería. Estaríamos dejando el pecado, tendríamos un poco más de alerta, ¿verdad? Pero dice aquí de que el que le ama al Señor va a hacer eso y le va a esperar, en el proceso largo de esperarle, va a irse santificando, va a irse preparando para esa venida, y esos son los que verdaderamente le aman. Porque imagínense, como usted leía creo que fue en 2 de Pedro que usted leyó, que Él vendrá como ladrón en la noche. O sea, si usted le dice a un ladrón que va a llegar a su casa, pues ¿qué haría usted, verdad? Me prepararía. Y en cambio así va a venir el Señor. Y miren lo que le dice aquí. Cuando estamos hablando de su venida inminente. En el Hechos 1:8 les dice que cuando reciban el Espíritu Santo vendrá sobre ellos y serán testigos en todas partes, ¿verdad? En Samaria, en Judea. Y miren lo que le dice el 9. Después de decir esto, fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Fue la ascensión de Cristo. Y mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Entendamos que son 2 ángeles. Hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron ir al cielo. Este versículo es el que nos confirma de que así como Él subió, así también dice, un día lo verán de la misma manera. Lo verán aquí, como hablábamos, amor, la venida de Cristo inminente es cuando viene a juntarse con su novia en las nubes. Porque hay otra venida donde Él viene literalmente a la tierra. Esta de la que estamos hablando no viene a la tierra, porque dice que nos vamos a juntar con Él en las nubes. Entonces, esta es lo que está hablando de esta higuera. Estas son las señales de que vamos a ver, que van a ver antes que suceda esta venida. Porque viene otra venida literal, que también hay otras señales, pero ya estamos hablando de la gran tribulación. En cambio, aquí estamos hablando de cuando Él va a venir a recoger a su iglesia, cuando va a pasar un suceso
mundial, donde muchas personas desaparecerán nada más y se preguntarán. Entonces van a decir, los extraterrestres vinieron y se los llevaron, o no sé qué caos mundial va a haber, pero va a haber un caos mundial. Sí, me imagino que sí, porque imagínense que va uno en un avión, o que van en el tren, o que van en el carro, y van a haber muchos accidentes, porque obviamente hay muchos hijos de Dios alrededor del mundo, ¿verdad? Y Él los levantará. Esa es la esperanza que tenemos, y esa es una de las razones que queremos hablar, que por qué Jesucristo les dio a ellos esta parábola. Fue como un tipo de consejo para animarlos, para decirles, ¿saben qué? Esto se va a poner duro. Esto se va a poner duro, pero confíen en mí. Yo he vencido el mundo y yo vendré por ustedes. Entonces, la primera cosa que les estaba enseñando es, desde el día que esto empezó con Jesucristo, desde que Él nació y vino y pasó su ministerio, empezó el reino de Dios. Desde ahí fue una señal que la humanidad acabaría. Esa fue nuestra señal de que empezando, eso fue como el reloj para nosotros. La humanidad va a expirar, ¿verdad? Se va a extinguir, este siglo va a pasar. Y la segunda es, Él les da obviamente como una consolación y les dice, pero ¿saben qué? Tengan fe, tengan esperanza, permanezcan, sean sólidos, sean de carácter firme, aguanten hasta el final. Entonces eso es lo que Él les dijo, ¿verdad? Nos habló también, ahorita vamos a estar leyendo, amor, acerca de todos los eventos, sucesos, todas las cosas que Jesucristo dijo, de qué pasaría antes de que Él viniera. Entonces, como creyentes, antes de que Él nos recoja, venga por sus redimidos, vamos a sufrir, vamos a batallar. Quien le dijo a usted que hágase creyente, entréguele su corazón a Jesucristo, usted no va a sufrir, le ha mentido. Y Él más lo ha preparado a usted para el fracaso, porque usted tiene que estar dispuesto a sufrir y cargar su cruz diariamente, sufrir críticas, injusticias, maldades, crueldades. Hay veces de la gente de afuera que no entiende por qué su vida ha cambiado, porque ya no entienden por qué usted no quiere ser parte de las borracheras, de tantas maldicencias, de tantas mentiras, que usted ya quiere ser recto, que usted quiere caminar bien, hacer las cosas bien. Ellos dicen, este es un tonto, nos ponen como débiles, como hablábamos la semana pasada, y no van a entender. Y hay veces aún adentro de la misma iglesia, de la misma congregación, vamos a sufrir penalidades, vamos a sufrir injusticias, y Jesucristo dijo, bueno, ahí van a ser probados los que de verdad me siguen, cuando sufran por mi nombre y aún no dejen de predicar el evangelio de las buenas nuevas, de predicar que Jesucristo es el único camino al Padre y que solo por Él tenemos salvación. Entonces, pero Él les dijo, todo esto sucederá antes. Entonces, preparémonos para sufrir, porque también van a haber principios de dolores antes de que de verdad ocurra. Así es, y podemos ver de que las personas que están pasando alguna tribulación, alguna prueba, no vamos a dejar de tener esas pruebas, no vamos a dejar de tener esas tribulaciones. Es lo que un hijo de Dios tiene que enfrentar diariamente. Y lo dice su palabra, amor. ¿Por qué? Porque la maldición que Dios le dio a esta tierra, porque esta tierra está maldita, hermanos. ¿Por qué? Desde el principio, desde que Satanás engañó a Adán, el Señor la maldijo. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A restaurar lo que se había caído, dice. Entonces nosotros predicamos de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para darle vida a aquellas personas que están muertas espiritualmente. A que esta tierra está gimiendo, como le decía. Y ya no solo la tierra, las personas también están gimiendo de querer algo mejor, de querer una paz, una paz interior. Y mire lo que dice Romanos 8 del 19 al 23, amor. Dice, pues toda la creación espera, con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. O sea que la creación anhela eso. Pero lastimosamente esas personas que van a ver estos sucesos son los que tiendan a Cristo Jesús en su corazón. Los que no lo van a vivir en carne propia, la justicia del Señor. En el 20 dice, contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, pero con gran esperanza,
contra su propia voluntad. ¿Qué quiere decir, amor? Que muchas personas dicen, ¿y yo qué culpa tuve que Adán pecara? ¿Y yo qué culpa tuve que mis antepasados pecaran? Yo no tuve que pagar esto. O sea, y aquí dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a maldición de Dios. Pero, dice, aquí hay un pero. ¿Ese pero qué es? Es una gran esperanza. Dice, pero con gran esperanza. La creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Hablando de esta señal de que estamos hablando. Imagínense, descomposición quiere decir que se va a desbaratar, que se está descomponiendo, o sea, literalmente se está quebrantando. Imagínense lo que dice en el 22, amor. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. ¿Hace cuánto escribió esta carta Pablo a los romanos? Hace muchos años, hermanos. Imagínense, dice, y pues sabemos que hasta el día de hoy, dice, toda la creación gime de angustia. Imagínense, en aquellos tiempos la creación gemía de angustia. Imagínense en estos tiempos cómo está gimiendo de angustia. Como que si tuvieran dolores de parto. Para las mujeres que me escuchan, aquellas madres, ustedes saben que es un dolor de parto y no se pueden escapar de ese dolor, y que ese dolor va de aumento en aumento. En aquellos tiempos, imagínense que Pablo estaba sufriendo las contracciones. Ahora aquí en estos tiempos ya estamos viviendo los dolores de parto, ya más dolores de parto. En el 23 dice, y los creyentes, dice, también gemimos, aunque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluyendo el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Cuántas personas, hermanos? Por eso dicen que cuando alguien muere, dice, descanse en paz ya. ¿Por qué, hermanos? Porque él está descansando de esta vida, de este mundo. ¿Cuántos queremos ya? Por eso dice que, imagínense, anhelamos que Cristo venga. Un cristiano verdadero anhela la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar sufriendo de la manera que sufrimos en este mundo. Así es la verdad, ¿verdad? Entonces, es una grandiosa verdad. ¿Por qué no compartirla? ¿Por qué no predicarla? Y eso es lo que hacemos. A eso nos ha llamado el Señor. Eso ha puesto Él en nuestros corazones. El compartir estas noticias con ustedes. El mostrarles que Él está en nosotros. Y que si Él pudo hacer grandes cosas en nosotros, pudo cambiar nuestra manera de pensar. Progresivamente va cambiando tal vez nuestro carácter, porque nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de madurar, nunca dejamos de crecer en el Señor. Él lo dejó para todos, hermano, pero está solo en aquel que quiera rendirse, arrepentirse, humillarse y cambiar su vida, ¿verdad? Entonces, pero miremos, para seguir avanzando, ya qué son las señales. ¿Por qué? Porque del capítulo de Mateo, estábamos leyendo en la parábola paralela en Lucas acerca de la higuera, pero aquí en Mateo también está en el capítulo 24, versículo 32. Ok, entonces para leer el contexto completo acerca de esta parábola, de esta enseñanza, consolación y exhortación que el Señor Jesucristo les dio a los discípulos, miramos nosotros que en el 32 les dice, mire, aprended la higuera esta lección, pero antes del 32 les había desde el 24 dado señales acerca de qué pasaría antes de la comparación con la higuera. Entonces le dice, ok, no me entienden, ok. Entonces miren a la higuera y los otros árboles. Cuando sus florecitas empiezan a brotar, ustedes saben que el verano está cerca. Y no es cierto. Cuando miramos, ¿verdad? Nosotros tenemos unos palitos frutales en nuestro patio, se puede decir, atrás de nuestra casa. Y cuando está el invierno, que ya está completamente seco, desolado, sin ninguna... seco completamente, pero cuando usted empieza a ver en la primavera, los principios de febrero, aún hay veces,
marzo, que empieza a brotar una florecita hermosa y empieza a llenar el palito, ya se empieza a ver con vida, ¿verdad? Y cuando brotan esas, usted sabe que el verano se acerca, no puede de ahí convertirse en invierno o en otoño. ¿Sabe usted que la otra estación que sigue es el verano? Entonces le dice Jesucristo, antes de eso, miren, todo esto va a pasar. Y eso es, amor, lo que dice en Mateo 24, ¿quiere que lo lea ahí? Del 3 al 14, dice, miren, antes de esta parábola, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. O sea que ya les venía diciendo muchas cosas también, pero quizás ellos no entendían. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Porque antes de eso Él les seguía hablando de todo eso, pero ellos no entienden y quieren un poquito más, ¿verdad? Me imagino que aún es el que le preguntó ha de haber sido Pedro, que siempre le preguntaba, pero miren lo que dice. ¿Cuál será esta señal y la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado, le dice, tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. O sea que hay una condición también. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Estas son unas señales, ¿verdad? Como los discípulos le pedían, amor, una señal, porque le digo, ellos tenían esa duda y Él les da estas señales. Y ¿saben qué? Me llamaba mucho la atención porque dice que oiremos rumores de guerra, habrán hambres, vendrán muchos en su nombre, dice, vendrán muchos profetas. Mire, estaba escuchando yo a un predicador muy conocido y sabe, me llamaba mucho la atención lo que él dijo, amor, porque dijo, todas estas cosas que usted acaba de leer se dieron más a la luz en el siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI, pero en el siglo XX dice que en lo primero dice se levantarán muchos diciendo que yo soy el Cristo. Conocemos a muchas personas que se levantaron creyendo ellos ser Cristo y mucha gente lo siguió. Conocemos de un coreano, hasta Hitler, dicen que él decía de que iba a ser como un Cristo y muchas personas creyeron en él. ¿Y eso cuándo sucedió? En el 1800 y algo, 1900. Estamos en el siglo XX ya. Entramos al siglo XXI y dice que lo que sigue, usando mi nombre y oirán rumores de guerra. ¿Cuándo pasaron las dos guerras mundiales que han habido? Y se pronostica una tercera y última guerra mundial.